Y yo quiero hacer uso de este tiempo para poder traer una palabra del Señor al corazón de cada una de las personas que nos están viendo en esta hermosa noche, personas de diferentes partes del país y del mundo. Gloria a Dios para siempre. De igual manera, envío saludos especiales a cada uno de los hijos de la casa de Comunidad de Fe que nos están viendo en esta hermosa noche. Yo quiero ir de inmediato a la palabra del Señor, tomando en cuenta los tiempos en los cuales estamos viviendo, que son tiempos proféticos y de igual manera son tiempos de gran desafío. Y quiero titular, o he titulado este mensaje como desafío generacional, siendo Dios un Dios de generaciones. Y yo quiero hablarles sobre este desafío que apunta, que tiene que ver con lo que estamos viviendo en estos días. Yo quiero invitarles a ir conmigo a la palabra del Señor en Filipenses, capítulo 2, versículo 14 al 15. Filipenses, capítulo 2, versículo 14 al 15. Leemos la Sagrada Escritura en el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y el segundo texto que quiero usar como base es San Mateo, capítulo 13, versículo 33, que dice lo siguiente. Voy a leer la versión, la Nueva Traducción del Viviente. Dice lo siguiente: Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. La levadura impregnó toda la masa. Bendecimos al nombre del Señor por la palabra que ha sido leída. Y de repente, cuando estuve organizando este mensaje, me llegó en la mente lo que es la historia que le ha tocado vivir al ser humano. De hecho, la historia tiene una tendencia repetitiva, nos hace mucho bien el prestar atención y aprender de ella. De hecho, el que no aprende de su pasado está condenado a revivir sus frustraciones y de igual manera sus fracasos. Por lo tanto, necesitamos aprender del pasado, de nuestro pasado, las cosas que hemos vivido, para aprender de ellos, porque la historia realmente se repite. Entonces, el mismo Salomón escribió en Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente: ¿qué es lo que fue? Lo que mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Por lo tanto, todo lo que nosotros vemos, vivimos, es cíclico. Y yo quiero usar la historia que aparece en el libro de los generales de Dios. Hay una historia de John Dewey Alexander que presenta que iniciando su ministerio, Dewey tenía una situación bien difícil en la tercera iglesia que estuvo pastoreando, donde que había una plaga mortal que estaba afectando fuertemente a toda la sociedad, y él llegó a enterrar casi 50 de sus miembros, hasta un momento que le clamó al Señor, y el Señor activó en él el don de sanidad, y eso ocasionó un tiempo de gran avivamiento, porque la situación de mortandad que estaba viviendo la sociedad de Escocia había ablandado el corazón del ser humano, y ellos estaban listos, estaban preparados para poder aceptar al Señor. Por lo tanto, eso ocasionó un gran avivamiento en el ministerio de Dewey, pero finalmente, cuando observamos, el ministerio de Dewey terminó siendo un desastre, porque él se desenfocó, él empezó a predicar y enseñar cosas que realmente no apoyan
las escrituras. De ahí es que viene el gran desafío de esta generación, desafío generacional. Si observamos de igual manera, el gran predicador que sacudió Gales, Evan Roberts, de igual manera, él sacudió su generación. Hubo un gran avivamiento. Sin embargo, luego de 2 años de finalizar su ministerio, podemos observar que ese avivamiento se convirtió como un mito. Fue para la gente de esa misma sociedad como que fue un mito ese avivamiento, porque sencillamente no supieron abrazar y hacer las cosas de la manera que Dios espera de nosotros. Por lo tanto, hay una fuerte necesidad de estar esta generación frente a la crisis, lo que estamos viviendo. Hay una gran necesidad de nosotros estar a la altura espiritual para poder presentarle al mundo ese mundo que está siendo quebrantado, ese mundo que su corazón se está sensibilizando al evangelio. Necesitamos no solamente contar o estar a la altura para ofrecer respuestas materiales, respuestas alimenticias, sino que también el desafío contempla también estar a la altura espiritual para poder presentar, ofrecer respuestas espirituales. Por lo tanto, el texto que recientemente leímos de San Mateo capítulo 13 pertenece a una serie de enseñanzas que Cristo le ofreció a sus discípulos, a las personas que le estaban escuchando, y todas esas enseñanzas apuntan a la revelación de la operacionalidad del reino de Dios, el sistema económico del reino de Dios, porque Cristo estaba interesado de que sus discípulos, que las personas lograran entender en qué consiste el reino de Dios. Este mismo capítulo de Mateo, capítulo 13, presenta 8 parábolas, donde que inicialmente él presenta la parábola del sembrador. Cuando Jesús tenía que hablarle a agricultores, él usaba las frases o términos que tienen que ver con la agricultura. Él hablaba de plantas, de árboles, de semilla. Y asimismo, cuando estaba frente a una audiencia que eran conocedores de la pesca o pescadores, él les hablaba de peces, él les hablaba de pesca. Sin embargo, vemos que el mismo uso en lenguaje sencillo que Cristo usaba, en momento él usaba parábolas y era con la finalidad de que la gente no entendiera. Es decir, que para el cumplimiento de lo que fue dicho por el profeta Isaías, Jesús usaba las parábolas para que las personas simples no lograran entender. A esto la palabra de Dios registra o llama esto como misterio. Cuando Jesús hablaba misterio mediante las parábolas, él lo que hacía era un llamado, captaba la atención de sus discípulos para que ellos a su vez acudieran a él, le preguntaran a él, para que ellos posteriormente pudieran entender cuál es el mensaje. Pues nosotros ahí en este texto de Mateo capítulo 13, versículo 23, estamos frente a un misterio que no ha sido revelado, y es importante entender que que necesitamos de la operacionalidad, de la asistencia de Cristo, de la asistencia del Espíritu Santo de Dios, para poder entender los misterios que aparecen en las Escrituras. Para poder entender eso necesitamos el texto, necesitamos entender 4 conceptos usados por Cristo. Él presenta lo siguiente en comparación al reino de Dios. ¿Cómo fue que lo presentó? Él dice que en qué compararé al reino de los cielos. El reino de los cielos es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan, aunque puso solo una pequeña porción de levadura en las 3 medidas
de harina, dice que esa levadura en su potencia operacional impregnó toda la masa. Así que hay 4 componentes que debemos de estudiar en este pasaje. Número 1, la mujer. Número 2, las 3 medidas de harinas. Número 3, la levadura. Y posteriormente, la masa. Haciendo referencia a la mujer, en las parábolas de Jesús, mayormente él siempre suele hacer referencia de un hombre, en ocasiones hace referencia a una mujer, como este caso, y también hay ocasiones que hace referencia a un padre de familia. Y todos apuntan a la acción del Dios Trino. Por ejemplo, si vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 6, podemos observar cómo introduce el mensaje el escritor de esa carta. Dice, y otra vez, cuando introduce, hablando del Padre, al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Por lo tanto, esas 3 medidas, segundo punto, las 3 medidas que estamos, que queremos presentarle a ustedes, las 3 medidas de harina, podemos observar una oración de Jesús en San Juan capítulo 17, versículo 15 al 18, donde que Jesús dijo lo siguiente: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Si observamos bien, podemos ver que solamente en este pasaje la expresión o la palabra mundo es repetitiva como 5 veces. Entonces, cuando vamos al original griego, nos damos cuenta que la expresión o la palabra que se usa para mundo es la expresión cosmos, que hace referencia tanto al universo como a la tierra habitada por los hombres. Y esa tierra habitada por los hombres, por nosotros, cuenta con sistemas gubernamentales para la administración de su economía. Por lo tanto, Jesús estaba interesado en que sus discípulos conocieran la economía de su reino, el sistema operativo de su reino. Por eso que en esas parábolas, cada vez que le hablaba a ellos, hacía una comparación como es el reino de los cielos. Y cuando vamos a Hechos también, nos damos cuenta que Jesús visitaba a sus discípulos durante 40 días y les hablaba sobre el reino de Dios. Por lo tanto, Jesús estaba interesado en que sus discípulos, nosotros, entendiéramos cómo es que funciona el reino de Dios. Jesús podía, en esta parábola, él podía hablar de una porción de harina, también podía hablar de 3, 4, o sea, 5, 10 porciones de harina. Sin embargo, él habló de una manera enfática de 3 medidas de harina. Y cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor, podemos observar 3 tipos de sistema operacional que gobierna el mundo. El primer sistema es el sistema babilónico desde Nimrod. El segundo sistema es el sistema sodómico y el tercer sistema es el sistema egipcio. Son 3 sistemas. Mayormente pueden conseguir eso en el libro que yo escribí hace unos años, 10 estacas de influencia. 3 sistemas operacional que hoy por hoy podemos ver la acción de estos sistemas dentro del mundo que nosotros vivimos actualmente. Jesús hacía referencia que su intención no es que seamos apartados de estos sistemas, sino más bien que el Señor Padre eterno nos guarde a todos de estos sistemas. Por lo tanto, yo puedo identificar las 3 medidas de harina puesta por la mujer que tiene la figura del Dios Trino. Entonces hay 3 medidas de harina, 3 sistemas que están operando en el mundo. Y nosotros necesitamos estar a la altura
para poder lidiar con estos sistemas. Siendo así, luego de identificar a los tres sistemas, podríamos llegar a la conclusión que nosotros somos esa levadura en medio de tres sistemas o estos tres sistemas del mundo. Podríamos identificarnos como esa levadura. Sin embargo, en Mateo capítulo 5, versículo 13, Jesús nos identificó como la sal de la tierra. Por lo tanto, queda descartada la idea de que nosotros seamos esa levadura dentro del sistema. Y de igual manera, Jesús nos ofreció un punto más claro de cómo es que esto funciona. Jesús, en Mateo capítulo 16, versículo 6, Jesús le dijo a sus discípulos que se guardaran de la levadura de los fariseos. Ellos entendían que les hablaba de la levadura de los fariseos porque se le había olvidado a ellos los panes. Sin embargo, luego que Jesús le explicó a ellos sobre los milagros que había hecho, ellos entendieron que él hacía referencia a la doctrina, la enseñanza de los fariseos. Entonces, la levadura en sí es la palabra de Dios. Y esa levadura tiene el potencial de alterar, modificar la naturaleza de la harina, la naturaleza de los sistemas operantes en este mundo. Para que la levadura logre hacer su función, para que logre usar su potencial, que es la palabra de Dios, puesta en el mundo, al alcance del mundo, esa palabra no puede ser contaminada por influencias humanas, no puede ser alterada por el humanismo, tampoco puede ser alterada para que surja efecto en el mundo, no puede ser alterada por la naturaleza caída del hombre. Cualquier persona que sabe bregar, por decirlo así, bregar con masa para hacer ya sea pizza o para pan, sabe que en la harina se vierte la levadura, pero hay algo que nunca debemos hacer, es mezclar de manera directa la sal con la levadura. Porque si mezclas la sal con la levadura deja de hacer su trabajo al punto de alterar la naturaleza de la harina. Por lo tanto, la sal está ahí, la levadura está en otro lado, pero luego posteriormente se hace la mezcla. Por lo tanto, nosotros somos la sal de la tierra. La levadura es la palabra de Dios, pero esa palabra, para que surja efecto en la vida de la gente, para que pueda transformar el sistema operacional del mundo, exige y demanda de que nosotros saquemos nuestro ser, que nosotros no estemos dentro de la palabra, que nuestra humanidad no esté influenciando en la palabra, sino que la palabra sea transmitida de manera pura y simple. Por lo tanto, el desafío que tenemos, uno de los desafíos que tenemos, es poder comunicar esa verdad. La palabra que es Cristo de manera clara, de manera precisa. Por lo tanto, la palabra que tiene ese potencial de producir cambio en las vidas no puede ni debe ser impartida desde la plataforma del humanismo, mucho menos desde la plataforma del hombre caído. Por último, tenemos lo que es la masa. La masa es el resultado final de la mezcla de los sistemas del mundo y la palabra no alterada. Por eso que el apóstol Pedro escribió a la iglesia, le dijo en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 1 al 2, dice: desechando pues toda malicia,
todo engaño, hipocresía, desear o envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esa fue la intervención del apóstol Pedro frente a lo que es la masa. Ahora bien, ¿cuáles entonces los propósitos de esta parábola? ¿Cuál es el mensaje que Cristo estaba dejando a esta generación, a la generación de su tiempo, para que así logremos ser luminares en el cosmos, en el sistema que estamos viviendo? La parábola de la levadura contiene la revelación de la potencialidad, el número uno, ¿no? La potencialidad de la palabra de Dios o la potencialidad de Cristo, porque Cristo es la palabra, pero esta ejerce su función de manera apropiada es cuando no es adulterada por el hombre. Número dos, contiene el desafío para esta generación de abandonar las promesas contenidas en la ley y abrazar la realidad del nuevo pacto que es Cristo. La ley contenía un montón de promesas, había muchas promesas para la humanidad y la gente que vivían conforme a las promesas no lograban ver, porque una promesa puede ser modificada, pero una realidad no puede ser modificada. Por lo tanto, esta generación tiene el desafío de abandonar, de dejar atrás estas promesas que contiene la ley, que contiene el Antiguo Testamento, y aferrarse a su realidad, que es Cristo. Necesitamos entender esto. Por eso que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Corintios en el capítulo 5, versículo 7, le dijo a ellos: limpiaos pues de la vieja levadura, es decir, la vieja enseñanza, las viejas prácticas, lo que una vez entendieron, lo que una vez les enseñaron en la ley. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por vosotros. Por lo tanto, desde el Antiguo Testamento, desde el Éxodo, Dios estaba enseñándole al hombre que llegaría el tiempo en que tendrían que abandonar todas estas cosas. Por lo tanto, si la fiesta de la Pascua incluía el rocío de sangre, incluía de igual manera el comer hierbas amargas que representaba el sufrimiento del pueblo, pero de igual manera el pan sin levadura, y la levadura implica enseñanza desde aquellos tiempos, desde el momento en que Cristo, Dios, iba a sacar a su pueblo, les decía a ellos: tienen que estar listos para que cuando se manifieste lo nuevo mío, el nuevo pacto, estar dispuesto a abandonar la levadura pasada para poder abrazar la levadura presente o el nuevo pacto. Por lo tanto, el desafío de esta generación es dejar toda promesa de la ley y abrazar a Cristo, porque en Él somos y Él es todo en todo. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, les dejo con esta palabra. Tenemos un gran desafío a mantener la palabra sin ningún tipo de alteración. Y yo sé que tú que me estás viendo hoy, estás tomando esta palabra, y yo sé que esta palabra puede convertir en un eje clave en tu vida para avanzar en Cristo. Y yo desde aquí les envío bendiciones miles. Sea la gracia, la paz de Cristo con cada uno de ustedes. Y para mí es más que un gozo poder compartir este tiempo con ustedes y recordarles a ustedes: estamos en un desafío muy puntual en estos días y necesitamos ver la mano de Dios obrar en nosotros y a través de nosotros. Bendiciones miles de parte mía,
de parte de mi amada esposa, pastora Wanda Johnson, desde Samaná, Pedro Ricardo Contreras con ustedes. La paz y la gracia de Cristo sean con cada uno de ustedes.